Tal vez conocías este canto, ¿no? Hay libertad. Hay libertad. La vez pasada hablábamos de dos tipos de esclavos y decíamos que todos somos esclavos, ¿no? Sí, todos somos esclavos. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. Solo hay dos, no hay tres. Solo hay dos tipos de esclavos. Bueno, en el pasaje que vamos a meditar hoy, del verso 33 al verso 36, veremos dos tipos de hombre, esclavo o libre. Un esclavo o un libre. Y antes de meditar en el pasaje, si yo te pregunto si eres esclavo, me vas a decir, sí, soy esclavo de Cristo. Entonces eres un libre, ¿no? Aquel que Cristo ha libertado será verdaderamente libre, dice el verso 36. Pero antes de meditar en este pasaje de Juan capítulo 8, yo quiero que escuchemos a un esclavo del pecado alabar a Dios, orar a Dios en una oración de arrepentimiento y de confesión. Y quiero que busques el Salmo 51. El Salmo 51 es una oración, una alabanza de Pablo, una súplica de David por misericordia, por perdón, por limpieza. Es una de las expresiones más conmovedoras de la necesidad de perdón de pecado. David abre su corazón, él ha pecado contra Dios, ha cometido el pecado de adulterio, ha cometido el pecado de asesinato y otros muchos pecados. David se entiende, se reconoce como un esclavo del pecado, como alguien que está buscando el perdón, la limpieza de ese pecado, y ora de esta manera a Dios. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Escuchaste el corazón de David? David está pasando por un momento de real sufrimiento. Cuando él estaba pecando, él no sentía nada. Lo puedes comprobar allá en el Antiguo Testamento. Disfrutó de su pecado. Pero cuando viene el profeta y le dice, tú eres un pecador, tú eres ese que hizo esto, ¿sabes qué hizo David? Escribió esto. Sabe su pecado. Sabe que el único que puede perdonarlo es Dios. Borra, lávame, quita
muestra lo profundo del efecto de lo destructor del pecado. No solamente destruye el alma, destruye su cuerpo, sus huesos han sido abatidos. Él se sabe adolorido por el pecado, se sabe miserable por el pecado. Sabe que si Dios no lo perdona, no tiene perdón. Él sabe que necesita volver a empezar de nuevo. Él sabe que necesita el gozo que solo Dios puede dar. Hazme oír, le dice, gozo y alegría, verso número 8. Él estaba triste, estaba muy arrepentido por lo que había hecho. Se dio cuenta que su pecado era muy grave delante de Dios. Incluso dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, que había hecho con Urías. Había cometido un homicidio, lo había matado, lo había mandado a morir. David sabía lo profundo de el pecado, el daño del pecado en la vida del hombre. Yo quiero preguntarte a ti, ¿tú sabes qué tanto daña tu pecado tu vida? ¿O lo disfrutas el pecado? ¿Disfrutas lo que has hecho? David se había convertido en esclavo de sus propios deseos, de su maldad. Su maldad le había llevado de un pecado a otro pecado. Su pecado lo hizo caer en caída libre, sin manera que él mismo pudiera cambiar esa condición. Ya no podía hacer nada. Y no es hasta que viene el profeta que le abre los ojos a su maldad, que él reacciona, pide perdón y Dios le perdona con misericordia. Dios sabía que su pecado había sido en contra de Dios, que todo lo malo que él había hecho, lo había hecho delante de los ojos de Dios. A veces pensamos que podemos ocultar nuestro pecado de Dios, que podemos ocultarlo como lo ocultamos de la gente, lo podemos ocultar de Dios, y que nadie se va a dar cuenta de nuestro pecado. Bueno, ve lo que dice David en este salmo. Dice el verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Quién estaba ahí cuando David pecó? Dios. ¿Quién está ahí delante de ti cuando tú pecas? ¿Te puedes dar cuenta de lo grave del pecado? Creo que a veces no nos damos cuenta de lo grave del pecado. No nos damos cuenta. Y hasta que no viene alguien como Natán y nos dice, tú eres un pecador, si estás siendo esclavo de tu pecado, y si no te arrepientes, vendrá el castigo de Dios a tu vida. Y a veces decimos que somos libres del pecado, ¿no? Ya Cristo nos liberó, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos para servir a Dios. Bueno, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pecaste? No digas. ¿Hace cuántos minutos pecaste? Bueno, digamos que ¿hace cuántas horas pecaste? Bueno, para los más santos, ¿hace cuántos días pecaste? ¿Hace cuánto pecaste? ¿Eres esclavo de ese pecado? ¿Eres esclavo de ese pecado? Si eres esclavo de ese pecado, necesitas, como David, arrepentirte de ese pecado y pedirle a Dios que te libere de ese pecado. El único que lo puede hacer es Cristo. El único que lo puede hacer es Cristo. No había otra manera. Y nuestro Señor Jesús, acá en Juan 8, enseña dos cosas muy importantes en cuanto a la verdadera esclavitud del pecado y sobre la verdadera libertad. O te identificas como alguien que eres esclavo del pecado, o te identificas como alguien que ha sido liberado del pecado. No puede haber una tercera, no hay un punto intermedio. O eres uno o eres el otro. Lo vimos hace 15 días. ¿Y qué crees? La próxima semana vamos a ver otra vez Cristo hablando de lo mismo, y ahora va a decir, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Bueno, viene más duro, ¿no?
Ya no es solamente esclavo del pecado. Un esclavo del pecado es un hijo de Satanás. Y vamos a ver las características la próxima semana. Pero quiero que meditemos ahí en el capítulo 8 de Juan, verso número 33 y 34. Vamos a identificar primero a los esclavos del pecado. ¿Cómo son estos esclavos del pecado? Ve el verso 33. Le respondieron estos judíos que habían creído en él, dice el verso 31, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y bueno, estos hombres estaban bastante orgullosos de su condición. Insistían en que eran linaje de Abraham, hijos de Abraham. Entonces, eso los hacía hombres libres. Eso decían ellos. ¿Cómo podría librarlos Jesús cuando ellos no eran esclavos? Ellos no entendían que su esclavitud no era física, sino es espiritual. Ellos eran esclavos del pecado, pero no entendían. Ahora, antes de avanzar un poco, ¿quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son? Bueno, aquellos que habían creído en él, dice el verso 31. Ahora, estos hombres se ofenden porque Jesús les dijo que eran esclavos y que necesitaban ser liberados por él. Es lo que les dice en el verso 31 y 32. No les dijo ningún insulto, no les dijo nada de su raza, no les dijo nada de Abraham, no les dijo nada por ser judíos. Y ellos responden diciendo que eran libres y rechazando a Cristo. Las palabras de Jesús les habían dicho que ellos no eran libres, sino que eran esclavos. Y ellos lo entendieron y esto los irritó, los hizo hacer enojo, los enojó. ¿Cómo dices que somos esclavos si somos libres? Les dolió lo que Jesús les dijo y con orgullo dicen: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y bueno, hermanos, obviamente conocían la historia, ¿verdad? Conocían que sí habían sido esclavos antes de. Obviamente no están pensando en su condición política cuando dicen esto. Ellos creían que la religión y la relación de Abraham con Abraham los unía con Dios y que por ser hijos de Abraham tenían acceso al cielo y no necesitaban otra cosa. En realidad Jesús les dijo que no tienen relación con Dios. Como esclavos del pecado y engañados por el pecado, ellos necesitaban liberarse de esa atadura espiritual para poder ser libres. Y no eran libres. No eran libres. Ellos estaban pensando que en ese momento tenían libertad política, que en ese momento tenían libertad en su condición social. Pero ellos se consideraban libres por ser linajes o descendientes de Abraham, con quien Dios había hecho su pacto de gracia allá en Génesis 17. Entonces ellos como pueblo, nación, por esa descendencia física de Abraham, disfrutaban de una relación única con Dios. Eso era lo que ellos creían. Ellos decían: somos linaje de Abraham, por lo tanto tenemos acceso directo al reino de los cielos. Por eso si un gentil quería llegar al reino de los cielos, se tenía que judaizar, tenía que convertirse al judaísmo y cumplir con ciertos ritos. Ellos no han entendido de qué está Jesús hablando. Su orgullo los ciega. Y lo primero que escuchan es que son esclavos, pero no entienden de qué. Y él dice: no somos esclavos de nadie. Nunca lo hemos sido. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y se olvidan de todo lo que pasó en su pasado, ¿no? Egipto, fueron esclavos en Egipto. 400 años. 400 años. Y luego vinieron los asirios y vinieron por las 10 tribus del norte, 720 antes de Cristo. Y luego vinieron los babilonios, 586, y se llevaron a las 2 tribus del sur a Babilonia. 70 años están siendo esclavos en Babilonia y regresan a su tierra. Y luego vienen los griegos que no los esclavizaron. Los medopersas, primero los medopersas y luego los griegos, y ahora estaban bajo el dominio romano. No eran totalmente libres porque tenían que pagar tributos, tenían que pagar impuestos y tenían que someterse a la autoridad romana. No eran completamente libres, pero ellos decían: somos hijos de Abraham, somos libres, no somos esclavos de nadie. Incluso basaban esa creencia en la palabra de Dios.
Y quiero que busques un profeta un poquito difícil, espero lo encuentres. Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Esto era lo que ellos pensaban. Y ya era lo que pensaban en relación con otros pueblos. Amós, capítulo 3, verso número 2. La primera parte del versículo siempre estaba en su mente. Y ellos decían, nosotros somos esto. Se olvidaban de la segunda parte del versículo. ¿Ya lo tienes? Dice Amós 3:2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿A quién? A ustedes judíos. Solo a ustedes, los hijos de Israel, a ustedes, solamente a ustedes he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Y qué hacían los judíos? Pues se sentían orgullosos, hermanos. Levantaban los hombros y el pecho y decían, a nosotros los judíos son a quienes Dios ha escogido. Deuteronomio 7 dice que los escogió por amor, cuando no eran nada, cuando no eran ni pueblo, Dios los escogió por amor. Y ellos se sentían orgullosos de eso. Obviamente pensaban, si Dios nos escogió, eso significa que tenemos acceso directo a Dios y no tenemos problema para llegar a la gloria con Dios. Sin embargo, se olvidaban de la segunda parte del versículo. ¿Tú lo tienes ahí? Por tanto, que os castigaré por todas vuestras maldades. O sea, yo los escogí, ustedes son mi pueblo, yo los amo, pero os castigaré por todas vuestras maldades. Ellos olvidaron eso, ¿verdad? Ellos no se acuerdan. No, ¿quién se va a acordar de eso, hermano? Nos acordamos de lo bonito. Son la familia, son mi pueblo, yo los escogí. Pero eso de que los va a castigar como que no les gustó, ¿verdad? Como que no les gustó. Esta parte la olvidaban, esta parte no la ponían en su mente. Ellos razonaban, los paganos son esclavos, sirven a los ídolos, nosotros no somos esclavos, no servimos a los ídolos, los samaritanos son esclavos, los gentiles son cristianos, son esclavos, todos ellos son esclavos, nosotros no. Nosotros no somos esclavos. Vean el verso 48. Acusan al Señor Jesús y le dicen, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Vean la acusación, por lo que les dice, y lo vamos a ver en unas semanas, esto más adelante. Es increíble el poder que tiene la mente para olvidar ciertas cosas que no nos convienen, ¿no? Nos conviene acordarnos de ciertas cosas y no nos conviene acordarnos de otras cosas. Por ejemplo, nos acordamos que si pedimos perdón, Dios nos perdona, ¿no? Por allá se oye un amén a lo lejos. Sí, qué bueno que Dios nos perdona, porque entonces puedo pecar y entonces después que me arrepiento, pido perdón y Dios que me perdona. Y entonces usamos un juego en nuestra vida porque sabemos que si pecamos, Dios nos puede perdonar. Y Él de seguro nos perdona. Pero no entendemos lo peligroso que es el pecado. No entendemos lo que significa ser esclavo del pecado, que es lo que Jesús está diciendo. El problema de ellos es que se olvidaron que Dios dijo, los voy a castigar por su pecado. Los voy a castigar porque ustedes no han dejado de pecar. Siguen en pecado. Siguen pecando. Obviamente lo que ellos dijeron no importó, lo que Jesús dice sí es lo que importa. Regresamos a Juan 8:34. Juan 8:34. Jesús les responde a ellos. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Empieza diciendo el Señor, de cierto os digo, en griego diría amén, amén. Esto es algo cierto, esto es algo que tienen que poner atención, esto es una verdad que no pueden olvidar jamás. No lo olviden nunca, nunca olviden lo que voy a decir, nunca olviden esto, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Este es uno de las frases más fuertes que nuestro Señor ha dicho respecto a la esclavitud del pecado.
respecto al pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Obviamente, mis hermanos, la palabra de Dios tiene mucho que decir respecto a esto delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? Y quiero que me acompañes a Romanos. Ahorita regresamos a Juan. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Verso número 9. ¿Quiénes son los que hacen pecado? ¿Quiénes son pecadores? Porque alguno puede decir, yo no soy pecador. Pecador es mi vecino, mi esposo. Pero yo no, yo soy buena persona. Soy casi un santo, ¿no? Bueno, Pablo dice que no. Romanos 3:9, que pues somos nosotros mejores que ellos, judíos que gentiles, en ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Quiénes? Todos, judíos y gentiles, todos. Ellos decían, nosotros no, y Pablo dice, y la Biblia dice, y Dios dice, sí, todos son pecadores. Todos. Todo aquel que hace pecado es un pecador. Verso número 10, y voy a leer rápido, tú me sigues con tu vista, dice Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo son los pecadores? Así. Pablo los describe de una manera clara para nosotros. Dios en su palabra los describe de esta forma. ¿Cuántos justos hay? Ninguno. ¿Quién busca a Dios? Ninguno. ¿Quién busca a Dios? Nadie. ¿Quién entiende? Nadie. Nadie. No hay nadie que entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay uno siquiera. No hay nadie. Sepulcro abierto es su garganta. Imagínate eso. Imagínate. Todo lo que habla son cosas de qué? De muerte. De muertos. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esta semana tuvimos un accidente en casa con una pequeña abejita que picó y que cómo causa dolor, ¿verdad? ¿Cómo causa dolor el veneno? Aquí el veneno, ¿en dónde está? En la boca. En la boca. Cristo dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Pablo usó la misma ilustración en Romanos 6, estamos en Romanos 3, acompáñenme al 6. Romanos 6:15. El solo hecho de cometer pecado revela que estamos bajo el control, bajo la esclavitud del pecado. Entonces, si todos somos pecadores, todos los seres humanos están bajo pecado y todos somos esclavos del pecado. ¿De acuerdo? Dice Pablo, verso 15, Romanos 6:15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Un cristiano que ha depositado su fe en Cristo, que ha confiado en Él como su Señor y Salvador, ha dejado de ser esclavo del pecado y ahora es esclavo de la justicia, de Cristo, de Dios. Ya no está sujeto a esclavitud, ya no obedece a su amo que era el pecado, ahora obedece a ¿quién? A Cristo, a Cristo. El problema, mis hermanos, es que no entendemos lo grave del pecado. No entendemos que el pecado te va a matar, o te está matando, podría decir así.
te está matando. Y mientras tú no lo confieses, mientras tú no te arrepientas, mientras tú no vengas delante de Dios y supliques como David por misericordia y perdón, tu pecado te está destruyendo. Tu pecado te está destruyendo. Y tú no te das cuenta de lo destructivo que es. Dice el Señor allá en Juan, regresamos a Juan 8, que todo aquel que hace pecado, el que constantemente comete pecado. Este verbo está en presente continuo, entonces podría traducir el que vive en pecado, el que está constantemente en ese mismo pecado, que no puede abandonarlo, que lo hace una vez y otra vez y otra vez, y que no puede dejar de ser esclavo del pecado. ¿Habrá un cristiano esclavo del pecado? No puede haberlo, hermano. No puede haberlo. No podemos ser esclavos del pecado. No debería de ser nuestra forma de vida, el pecado. ¿Te acuerdas cómo lo dice el mismo Juan, pero en su primera carta? Acompáñame a 1 de Juan, capítulo 3, por favor. 1 de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Bueno, vamos a leer desde el verso 1. 1 Juan 3:1. Espero nos alcance el tiempo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo como Cristo es puro. ¿Sí? ¿Tenemos la esperanza de ser como Cristo? Entonces vivimos la vida pura que Cristo quiere que vivamos. Dice el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no están ahí. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Cierto? ¿Es verdad? ¿Es verdad que todo cristiano no peca? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿De qué tipo de pecado está hablando Juan? Seguimos leyendo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Escucha, ¿qué tipo de pecado significa que tú no estás en Cristo, que tú no eres creyente, que ni le has visto ni le has conocido? Verso 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Quién? El que practica el pecado. El que hace del pecado un hábito normal. Yo no sé si conoces gente que miente. Gente que miente iba a decir por naturaleza. Gente que miente porque así es él y siempre está mintiendo. ¿Conoces a alguien así? Yo sí. Conozco varios. No están aquí, pero conozco varios que todo lo que dice de seguro es algo mentiroso. ¿Cómo estás? Y te responde bien, probablemente no esté bien. ¿Cómo te portas? Bien, y probablemente no se porte bien. Y todo lo que te dice tiene cierta verdad, pero siempre tiene mucha mentira. Ese hombre, esa mujer practica el pecado. Y aquel que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Entonces, esa persona que practica el pecado no es un creyente, ¿verdad? No es un creyente, sigue siendo esclavo del pecado
Su padre es el diablo, se los va a decir el Señor Jesús más adelante en Juan 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, verso número 9, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En otras palabras, aquel que es un creyente genuino, que tiene el Espíritu Santo en él, no practica el pecado. Peca, pero no practica el pecado. ¿Y cómo decimos que peca? Bueno, en el capítulo 1, si quieres regresar los capítulos atrás, en el capítulo 1, el apóstol Juan dice en el verso número 8, 1 Juan 1, 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso quiere decir que hay pecado en nosotros, pero no como una práctica habitual, como un pecado continuo, como algo que hacemos y hacemos y hacemos y hacemos. No. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, aquellos pecados en los que caemos, Dios, Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso y ya pecamos y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermano, el problema no es el pecado, porque pecamos. Seguimos en un cuerpo con esos rasgos de pecado todavía dentro de nosotros. Seguimos en un mundo caído y tenemos un enemigo muy poderoso que quiere destruirnos, Satanás. Pero no practicamos el pecado porque no somos esclavos del pecado. Ahora, si tú practicas el pecado, significa que eres esclavo del pecado y eres del diablo y vas directo al infierno eterno sin Dios y sin esperanza. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del peligro? ¿Te das cuenta de la situación que estás viviendo si permaneces en pecado? Todo aquel que hace pecado, dice el Señor, esclavo es del pecado. Un pecador no ha visto a Cristo, no le conoce, no puede conocerle, no puede hacerlo. Ahora, ¿eres esclavo del pecado? ¿A qué se refiere Jesús si regresamos al Evangelio? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que esclavo es del pecado? Bueno, ellos viven, Jesús está diciendo una realidad a estos hombres que están enfrente de Él. Ellos se consideraban libres, en realidad eran esclavos del pecado. El pecado de ellos consistía en su incredulidad hacia Cristo, en su lealtad a la religión, a las tradiciones de sus ancianos. Están rechazando a Cristo, están rechazando al Hijo de Dios. Entonces, ser esclavo es estar bajo el control de otro y ser incapaz de liberarse de ese control. Estos hombres están siendo esclavos del pecado. No pueden escapar de este capataz cruel que tienen. Controla cada aspecto de su vida, los esclaviza, los tiene prisioneros y por ellos mismos no se pueden escapar de ese amo tan cruel. Un esclavo del pecado no puede liberarse por sí mismo. Tiene que ser Cristo el único que puede liberarlo. El único. Cada pecado que comete un esclavo del pecado lo estrecha más, lo aprieta más, hasta que un día el pecado lo va a aplastar por completo. Son esclavos que no tienen libertad. Son prisioneros en cadenas y no pueden liberarse. No pueden hacer nada. Pablo allá en Efesios 2 dice que están muertos en sus delitos y pecados. No pueden salir de esa condición. Su condición es de miseria completa. Hay dos tipos de hombres, estamos viendo al primero de ellos, el esclavo del pecado. Aquel que es desobediente a Dios, aquel que está en rebelión con Dios, aquel que está sometido al diablo y a su propio pecado.
Y un comentarista mencionó algo y quiero comentarlo contigo. Es como la drogadicción. ¿Conoces a algún drogadicto? ¿Sí? Un drogadicto siempre estará buscando ¿qué? Droga. Siempre. Y hará todo lo posible por conseguirla. Y no puede liberarse de eso, hermanos. Hay muchos que quieren hacerlo, ¿no? Ya no quiero hacerlo. ¿Y sabes qué hace su cuerpo? Los mueve, lo necesitan en su cuerpo. Ellos necesitan la droga para poder vivir. Ellos necesitan eso que los altera, eso que los hace sentirse bien. Y no pueden escapar de ella. Por sí mismos no pueden escapar. Por más que se esfuerzan e intentan abandonar su pecado o su adicción, no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Están completamente convencidos de que su droga es lo que los hace tener vida. Así es un esclavo del pecado. Por más que intenta liberarse del pecado, no puede. Intenta portarse bien unos 2 días y ¿qué pasa al tercer día? Vuelve al pecado. Bueno, y dije días, ¿verdad? Pueden ser yo creo que minutos. Intentamos portarnos bien un rato y ¿qué pasa? Viene el pecado otra vez. Viene el pecado otra vez. Todo aquel que está haciendo pecado, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Y sabes cuál es su problema? No entiende que necesita libertad. No entiende sus condiciones. No sabe qué está pasando con él. ¿Qué necesita? Un esclavo, ser libre. Y el único que puede liberarlos es Cristo. Y aquí tenemos a un segundo tipo de hombre, ahí en Juan, versos 35 y 36. Aquellos que están libres. Libres. Dice el verso 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Cristo los ha descrito a ellos como esclavos en cadenas, carentes de una verdadera libertad. Pero un esclavo en aquel tiempo puede disfrutar de los privilegios de estar en la casa de su amo por un tiempo, pero está a expensas a que el amo lo pueda vender o pueda quitarle incluso hasta la vida. Él no tiene derecho sobre sí mismo. Es el amo el que tiene derecho sobre el esclavo. La compra y venta de esclavos era una práctica muy común en aquellos tiempos. Y Jesús aquí está describiendo la relación o la situación de un esclavo y la situación de un hijo. De un hijo. El hijo del dueño de la casa, para ilustrar una verdad que quiere comunicar. Estando en la casa, el hijo tiene acceso al padre y puede influir en las decisiones del padre. No es el amo, no es el dueño, pero es el hijo. Pero es el hijo. No es un esclavo, es un hijo. Es un hijo. Incluso él podría liberar a un esclavo si pudiera hacerlo, o si quisiera el hijo, hacerlo el hijo. El hijo tiene derechos permanentes en casa por ser hijo del amo. El esclavo no. El esclavo no tiene derechos. El esclavo no tiene privilegios. El esclavo simplemente obedece lo que le manda. Punto. Por lo tanto, no hay manera de que el esclavo salga de esa condición a no ser que el hijo lo libere o el padre lo libere. Y aunque los judíos eran descendientes de Abraham, eran esclavos, no eran hijos de Dios y como esclavos estaban en peligro de perder para siempre los privilegios que estaban teniendo. Los verdaderos hijos de Abraham permanecerán en la casa de este y disfrutarán de los privilegios como hijos de Abraham, pero los esclavos de Abraham serían expulsados. Piensa en el hijo de Abraham, en Ismael y Agar. ¿Qué pasó con Ismael cuando nació Isaac y Sara se quejó? ¿Qué pasó con Ismael y con Agar? Los echaron de la casa. ¿Por qué? Porque era hijo de una esclava, no era el hijo de Abraham, no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac. ¿Isaac se fue de la casa? No. Isaac era su herencia a su casa.
Él no tenía por qué irse, y el que se fue era el hijo del esclavo, el hijo de Agar. Ismael era como Isaac. No, eran muy diferentes. Eran muy diferentes. Lo mismo sucede con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, los judíos creían que eran hijos y herederos de Dios, pero en realidad esta relación solo le corresponde al Hijo de Dios, al verdadero Hijo de Dios, es decir, a Cristo Jesús. Ellos no querían entender, ellos no podían ver que el único que tenía una relación con el Padre era Él, y ellos eran como esclavos, y no tenían relación con Dios. No tenían relación con Dios. Así que, verso 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús es el verdadero Hijo, el verdadero descendiente de Abraham, la simiente de Abraham, dice Pablo allí en Gálatas 3:16, el que permanece en casa, el que está sobre la casa de Dios. Él es el Hijo, Él es el Hijo. El Hijo es el único que tiene derecho de liberar a sus esclavos, el único que tiene la oportunidad de hacerlo, nadie más puede hacerlo. Así que si el Hijo libertare, seréis, les dice Cristo a estos hombres, verdaderamente libres. Y esta palabra verdaderamente solo se encuentra varias veces en el Nuevo Testamento, pero es la única vez que Juan la utiliza en su Evangelio. Esta palabra expresa la realidad en contraste con la pura apariencia. ¿Cuál es la realidad? Que ellos están siendo esclavos y que si no viene Cristo y los libera, ellos no pueden cambiar esa realidad. No pueden hacerlo. Solamente Cristo puede ofrecer la verdadera libertad espiritual que muchos judíos querían o pensaban tener. Ellos creían que eran libres cuando en realidad eran esclavos. En realidad eran esclavos. Seréis verdaderamente libres. Las personas pueden llegar a ser realmente, verdaderamente libres al llegar a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma. Si Cristo no los libera, ellos seguirán siendo ¿qué? Esclavos. Esclavos. ¿Qué necesita un esclavo? La libertad. Y el único que puede lograrla para él es Cristo. Solamente Cristo. Jesús es el que está en contacto con su Padre, el que hace la voluntad del Padre, el que puede lograr que aquellos que creen en Él obtengan la verdadera libertad del pecado. Si tú estás siendo esclavo del pecado, tienes que suplicarle a Cristo que te libere de tu pecado. Nadie más puede hacerlo. Nadie más puede hacerlo. ¿Por qué significa ser verdaderamente libres? ¿Libres de qué? Bueno, primero, libres del pecado. Y esto es obvio. Esto es obvio. En contraste con la verdadera libertad que ellos pensaban tener, ellos eran esclavos de su propio pecado, de su incredulidad. Ser libre significa no tener acusación en contra. Ya no hay acusación en tu contra porque ya fuiste liberado de ese pecado y ya no hay de qué acusarte, ya no hay manera de que alguien diga que sigues siendo esclavo del pecado. Cuando el Hijo libera, una persona es libre de verdad. Y esto es importante, mis hermanos, porque la gente sin Cristo piensa que son libres. Piensa que pueden hacer lo que quieran. Y es cierto, pueden hacer lo que quieran. Pero por lo que dice en Primera de Juan, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo que su padre, el diablo, les manda hacer. Punto. Eso es lo que saben hacer. Ellos no pueden hacer algo que agrade a Dios, porque su vida está dañada, infectada por el pecado. No pueden hacer nada para liberarse de eso. Varios versículos nos hablan de cómo libera Cristo Jesús a los hombres. No los busques, yo los leo. Si quieres anotarlos, anótalos. Juan 8:12, que está ahí un poquito atrás, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquel que Cristo ha liberado ya no anda en tinieblas. Sabe a dónde vas, tiene el camino
abierto, el camino con luz suficiente para transitar en él. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dos cosas hace Cristo cuando nos libera: nos da paz con Dios, y además nos cura del daño del pecado, de lo que el pecado ha ocasionado en nuestra vida. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tenemos una libertad que el incrédulo no puede disfrutar, el incrédulo no la puede vivir. El incrédulo sigue atado, esclavizado a su propio pecado y no puede salir de esa condición. El creyente no, el creyente tiene una verdadera libertad. Y por último, Gálatas 4:6-7, dice Pablo: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando Cristo te libera de la esclavitud del pecado, te conviertes en un hijo de Dios. ¿Todos son hijos de Dios? No, solo aquellos que el Padre, que Cristo ha liberado de la esclavitud del pecado, a esos los ha convertido hijos, y esos hijos tienen derecho de llamarle a Dios Abba, Padre. Abba, Padre. Este es un término cariñoso de hablar con Dios, una forma cariñosa de relacionarte con Dios, y además vas a ser heredero de Dios por medio de Cristo. Hay una herencia para aquel que se convierte en hijo de Dios. ¿Todos? No. Solo aquellos que el Hijo ha liberado del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora yo te pregunto, hay diferentes clases de libertad, por ejemplo, política, civil, económica, intelectual. Sin embargo, la verdadera libertad es la única que Cristo ofrece. Aquel que Cristo libera llega a ser también hijo de Dios y coheredero con Cristo, con los privilegios y derechos que esta relación da. Además, incluso dice Cristo Jesús que ya no nos llamará siervos, sino nos llamará amigos. Amigos. ¿Te puedes imaginar la nueva relación que ahora tenemos con Cristo? La relación con la que ahora disfrutamos con Él. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos, y ahora somos herederos, y ya no nos llama siervos, ahora nos llama amigos. Amigos. Todo aquel que ha sido liberado del pecado ya no es esclavo del pecado, es hijo de Dios y tiene una herencia segura con Cristo. ¿Eres de ellos? ¿Eres de aquellos que el Señor ya liberó? Solo aquellos que reciben a Jesucristo como el Hijo de Dios, desciendan o no de Abraham, no nos importa, son los verdaderos hijos de Dios. ¿Tú eres hijo de Dios? Más adelante, ahí en el capítulo 8, verso 42, velo ahí, lo veremos la próxima semana. Jesús les dice a los judíos: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría. Es porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Solo aquellos que el Hijo ha liberado dejan de ser esclavos del pecado y se convierten en hijo. Y si el Hijo te ha libertado, serás verdaderamente libre. Ahora, no es una libertad para hacer lo que tú quieras. No es la libertad que el Señor está ofreciendo aquí. La libertad que Él está ofreciendo es: vas a ser libre para obedecerme a mí. Vas a ser libre para hacer lo que yo te mando a ti. Vas a ser libre porque no estás sujeto a la esclavitud del pecado, ahora estás sujeto a mi persona, dice el Señor.
Y ahora vas a tener que obedecerme a mí, a nadie más. Te vuelvo a preguntar, ¿eres libre o eres esclavo? Si eres esclavo del pecado, si estás practicando un pecado de forma habitual, constante, una y otra y otra y otra vez, y tú dices, no pasa nada porque yo ya sé qué tengo que hacer, estás jugando con fuego, estás jugando con algo muy peligroso que se llama pecado, y probablemente si practicas el pecado, entonces no eres de Dios y eres del diablo. ¿Te das cuenta? Tal vez nadie lo sabe. Tal vez ni tu esposo lo sabe, o tu esposa. Ninguno de tus hermanos en casa lo sabe. Tus papás no lo saben. Aquí en la iglesia nadie conoce tu pecado. Tal vez lo has ocultado bastante bien. Eres un buen actor. Un buen espía también podría ser, ¿no? Nadie se ha dado cuenta de tu pecado. Bueno, ¿te acuerdas que dijo David en el Salmo 51? Que nuestro pecado lo hacemos delante de los ojos ¿de quién? De Dios. Tal vez nadie lo conoce, pero Dios lo sabe. Tal vez tú piensas, estoy bien con Dios, yo la llevo bien con Dios, Él en su casa, yo en la mía, Él su vida, yo la mía, yo hago lo que quiero y Él no se mete conmigo. Entonces no eres esclavo de Cristo. No has sido liberado del pecado, sigues bajo condenación sin Cristo. Si esa es tu situación, mi amigo, mi hermano, tienes que pedirle perdón al Señor, arrepentirte de tu pecado, confesar tu pecado, venir delante de Él y suplicar por misericordia. Y tal vez Dios te perdone. Tal vez Dios te perdone. Yo no sé cuál es tu situación delante de Dios. Yo no sé si ya te liberó o sigues siendo esclavo del pecado. Pero ya has escuchado qué tienes que hacer. Y mi hermano, si tú eres un libre en Cristo, si Cristo ya te liberó de la atadura del pecado, si tú ya no practicas el pecado, si tú pecas y tú sabes que ese pecado te ha separado de Dios y tienes de manera normal a pedir perdón, arrepentirte de tu pecado, confesarlo delante del Señor y tú sabes que Él te perdona, mi hermano, busca la vida santa que Dios demanda de ti. Pídele al Señor matar ese pecado en tu vida. Corta de tajo todo aquello que te lleva al pecado. Quítalo de frente de ti. Si es una persona, arráncala de tu vida, mi hermano. Apártate de esa persona. Si no es una persona y es un hábito que tienes, quítalo de tu mente, quítalo de tus ojos. Pídele al Señor que lo arrebate de ti. Nuestro Señor Jesús dijo unas palabras muy duras. Y con eso voy a terminar. Ahí en Mateo, si quieres acompañarme por favor a Mateo, ahí en el Sermón del Monte, capítulo 5, verso 29 y 30. Hablando del adulterio. Y pone el pecado que sea, mi hermano. Tal vez tú no eres un adúltero y tal vez tu pecado es la codicia, la mentira, la incredulidad. Tal vez tu pecado es otro, no el adulterio, no lo sé. O tal vez es el adulterio, ¿no? Tal vez sí. Jesús les dice a estos hombres que querían llegar, que aspiraban a llegar al reino de los cielos. Verso 27, dices que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Son palabras muy duras, mis hermanos. Son palabras muy duras. Nosotros no pensamos que sea tan pecado eso. Pues nada más una miradita. Total, ¿para qué Dios las hace tan bonitas, no? La culpa es de Dios porque las hizo bonitas a las mujeres. Me recordó mucho a Adán que le dijo, pues tú me diste a Eva, ¿no? No me hubieras dado a Eva y no me hubiera pecado. Por tanto, dice el Señor, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué? Tápalo. No,
sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En otras palabras, toma medidas drásticas para arrancar el pecado de tus ojos. Toma las medidas más drásticas que puedas para apartarte de aquello que te lleva al pecado. Si es este aparato, mi hermano, quítalo, no lo necesitas. No lo necesitas. Realmente no lo necesitamos. Antes vivíamos sin él y no pasaba nada. Ahora no podemos vivir sin él, ¿verdad? Eso es mentira. Quítalo. Quítalo. Es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y uno diría, ay, qué exagerado el Señor. Y lo repite 2 veces para que nos quede perfectamente claro. Verso número 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Quita todo aquello que te lleva a pecar de tu vida. Arráncalo, sácalo, quítalo. No puedes pedirle al Señor que te ayude. Y vive la vida santa que Él quiere que tú vivas. Deja de jugar con el pecado, porque el pecado no es tu amigo, es tu amo. Deja de jugar con el pecado, porque el pecado no quiere bendecirte, el pecado quiere destruirte. Date cuenta, mi hermano, date cuenta de lo que Satanás quiere hacer en tu vida y deja de jugar con Dios. ¿Eres esclavo o eres libre? ¿Qué eres? ¿Quién eres? Si Dios hoy viniera y dijera y nos separara en esclavos, entre esclavos y libres, ¿dónde te pondría? ¿De qué lado estarías? Oramos. Padre Santo, al leer tu palabra, Señor, al poder entender, poder poner atención a ella, Señor, podemos darnos cuenta, Señor, de qué lado estamos, del lado de los esclavos o del lado de los libres. Y tal vez, Señor, pensábamos que estábamos en un lado cuando en realidad estamos en el otro lado. Practicamos el pecado, Señor, de manera habitual, cotidiana. Y lo hacemos con gozo, Señor, con gusto, disfrutándolo, Señor, complaciéndolos en Él. Y eso, Padre, significa que somos esclavos del pecado. Que el pecado nos tiene encadenados, atrapados. Eso significa que no somos tus hijos, que somos del diablo. Y lo único que nos queda, Padre, es venir delante de ti a suplicar por misericordia, a suplicar por salvación, Señor, a suplicar que tú nos liberes, que tú quites, Señor, esas ataduras que tenemos con el pecado, a que podamos, Señor, tener una relación contigo de padre a hijo, una relación, Señor, en donde tu Hijo nos libere de las ataduras del pecado, que podamos ser libres, Señor, libres de ti y para ti, libres para obedecerte, libres para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que sin ti estamos completamente perdidos. Sin ti lo único que queda, Señor, es un destino eterno, triste, porque no vamos a poder tener una relación contigo. Ayúdanos, Señor, a entender nuestro pecado. Y si hay aquí algún amigo, algún hermano que sigue atado, Señor, a su pecado, que sigue siendo esclavo del pecado, Padre, dale la oportunidad de arrepentirse, de venir delante de ti y confesar su pecado y suplicar, Señor, por misericordia. Y oramos, Señor, porque tengas misericordia de aquellos, Padre, que hoy están
siendo esclavos de su pecado, para que un día disfruten de esa libertad que otros podemos disfrutar, gozar, Señor, por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y Padre, si ya disfrutamos de esa libertad, ayúdanos a vivir esa vida santa, Señor, que tú esperas, a quitar todo aquello, Señor, a arrancar todo aquello que nos lleva al pecado. Danos la sabiduría, Señor, para hacerlo. Danos, Señor, el entendimiento del daño profundo que puede causarnos el pecado, de lo que el pecado puede hacer en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a tener un corazón como de David, Señor, ahí en el Salmo 51, a entender que hemos pecado delante de ti, que solo contra ti hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos y que merecemos, Señor, un castigo por ello. Pero venimos, Señor, delante de ti para suplicarte, Señor, por misericordia, para suplicar por perdón, Señor, para nosotros, para rendirnos, Señor, a tus pies. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo libre, libre del pecado, pero un pueblo esclavo de tu Hijo Jesucristo. Obra, Señor, de acuerdo a tu voluntad en nuestros corazones. Y que como es tu promesa, Padre, tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla todo aquello, Señor, por lo cual la enviaste esta mañana a nuestras vidas. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.